¿Cómo están, queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a hablar acerca del campo eléctrico. El campo eléctrico es una región del espacio donde una carga ejerce fuerza sobre otras cargas que se encuentran en su espacio, ¿ya? La intensidad de campo eléctrico nos permite calcular la fuerza que experimenta una pequeña carga de prueba que se encuentra dentro del campo eléctrico. Matemáticamente, la intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. La E representa la intensidad de campo eléctrico, la F es la fuerza eléctrica, la Q es la carga eléctrica. No olvidemos que la intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial, ¿ya? Entre las unidades de intensidad de campo eléctrico tendríamos, en el sistema internacional o MKS medimos en Newton sobre Coulomb. En el sistema CGS medimos en Dina sobre Statcoulomb. Sin embargo, se utiliza más el sistema MKS o internacional, es decir, vamos a ir trabajando más que todo en Newton sobre Coulomb, ¿ya? Si trabajamos con gráficos, podemos también utilizar esta segunda expresión matemática, donde la intensidad de campo eléctrico también se calcula, ¿no? Trabajando con la constante de dieléctrica por la carga de prueba dividida entre la distancia de separación al cuadrado. La E ya hemos dicho que es la intensidad de campo eléctrico, la K es la constante K dieléctrica, la Q es la carga eléctrica de prueba y la D es la distancia a la que se encuentra la carga de prueba, ¿ya? Las líneas de fuerza son trayectorias que describen cómo una carga eléctrica se mueve dentro de un campo eléctrico, ¿ya? Generalmente tiende a escapar, ¿ya? de las cargas positivas. Estas líneas nos manifiestan las posibles direcciones o trayectorias en las cuales van a moverse las pequeñas cargas de prueba positiva que se encuentran dentro de un campo eléctrico positivo, o también la forma como van a ir llegando si el campo eléctrico es generado por una carga eléctrica negativa. Vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? En el primero nos indica, se tiene un campo eléctrico uniforme cuya intensidad es de 2 por 10 elevado a la 4 newton sobre Coulomb. Calcular la fuerza eléctrica que experimenta una carga positiva de 1 por 10 elevado a la 6 coulombs. Entre los datos entonces tenemos, ¿no?, la intensidad de campo eléctrico que es 2 por 10 elevado a la 4 newton coulomb, ¿ya? También tenemos la pequeña carga de prueba que es de 1 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Con estos dos datos lo que nos piden es calcular la fuerza. Entonces, de la expresión matemática, donde la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga, tendríamos que despejar fuerza. No olvidemos que todo lo que divide pasa a multiplicar. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico por la carga. Reemplazamos los datos, ¿no? En vez de intensidad colocamos 2 por 10 elevado a la 4 newton por coulomb. Y en vez de carga eléctrica colocamos 1 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, ¿no? Multiplicando ambos números tendríamos un valor de 2 por 10 a la menos 2. En las unidades, estos coulombs se van a eliminar con estos coulombs y la unidad que nos queda sería newtons. Por lo tanto, la fuerza eléctrica que experimenta esta pequeña carga de prueba es de 2 por 10 a la menos 2 newtons. Veamos este segundo ejemplo. En esta figura, la carga 1 tiene un valor de 5 microcoulombs, la carga 2 tiene un valor de menos 2,5 microcoulombs, la distancia 1, desde la carga 1 hasta el punto P, tiene un valor de 0,1 metros y la distancia 2, desde el punto P hasta la carga 2, tiene un valor de 0,2 metros. Lo que nos piden es calcular la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P, ¿ya? En este punto, ¿ya? No olvidemos que en el punto P se supone que se encuentra una pequeña carga eléctrica positiva. En este punto tendríamos una pequeña carga de prueba positiva. Lo primero que hay que hacer es trabajar en el gráfico, ¿ya? Hay que analizar qué tipo de fuerza va a experimentar esta pequeña carga de prueba que se encuentra dentro de los campos eléctricos correspondientes. Entonces, eso es lo que tenemos en este gráfico. Trabajamos primero con la carga 1.
Cada carga genera su propia intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Como aquí tengo dos cargas, vamos a tener dos intensidades. Primero trabajamos con la carga 1. Carga 1 positiva, pequeña carga de prueba positiva. Positivo con positivo vamos a tener una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión lo representamos mediante una flecha y a esa flechita le vamos a llamar intensidad 1, ¿ya? Positivo con positivo, fuerza de repulsión. Quien siente la repulsión, quien quiere escapar, es la pequeña carga de prueba que se encuentra en el punto P. Como quiere escapar, dibujamos la flecha y a esa le llamamos intensidad de campo eléctrico 1, ¿ya? Ahora hacemos el mismo análisis con la carga 2. La carga 2 es negativa. La pequeña carga de prueba en el punto P es positiva. Positivo con negativo habría una fuerza de atracción, pero quien siente esa fuerza de atracción es la pequeña carga de prueba positiva. Entonces quiere acercarse, ya quiere unirse a la carga 2. La representamos con la flecha de color azul y le llamamos intensidad de campo eléctrico 2. La intensidad 1 es generado por la carga 1 y la intensidad 2 es generado por la carga 2, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular cada una de esas intensidades. Primero nos concentramos en la intensidad 1. Esa es generada por la carga 1. En cuanto a la distancia, debemos tomar como referencia la distancia que existe desde la carga 1 hasta el punto P. Sería la distancia 1, ¿verdad? Que tiene un valor de 0,1 metros. Entonces reemplazamos datos en la ecuación que nos sirve para resolver gráficos. Intensidad 1 es igual a la constante K por carga 1 por la distancia 1 elevado al cuadrado. En vez de la constante K, anotamos 9 por 10 elevado a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 1. La carga 1 tiene un valor de 5 microcoulombs. En vez de micro, ustedes ya saben, colocamos 10 a la menos 6, ¿verdad? La carga 1 entonces es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Todo eso dividido entre la distancia 1, que es de 0,1 metros. Y de acuerdo a la fórmula tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Multiplicamos y dividimos. ¿Ya? 9 por 10 elevado a la 9 por 5 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre 0,1 elevado al cuadrado. El resultado, la intensidad 1 es igual a 4.50 por 10 elevado a la 6 newtons sobre coulomb. ¿Por qué newton sobre coulomb? Porque estos metros cuadrados con los metros cuadrados se va a eliminar y acá tenemos un coulomb que se elimina con uno de los coulombs, ¿verdad? Nos sobra newton coulomb. De la misma manera calculamos ahora intensidad 2. Para calcular la intensidad 2 trabajamos con la carga 2 y trabajamos con la distancia 2. La distancia que hay desde el punto P hasta la carga 2. La intensidad 2 va a ser igual entonces a la constante K por carga 2 dividido entre la distancia 2 elevado al cuadrado. Reemplazando datos, en vez de la constante K, colocamos 9 por 10 elevado a la 9, Newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado, por la carga 2. En los datos la carga 2 es negativa. Este signo negativo no colocamos en la fórmula, ¿ya? El signo negativo lo utilizamos en el gráfico para saber si hay atracción o repulsión, para poder dibujar los vectores de la intensidad de campo eléctrico. Entonces colocamos solamente 2,5 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Este valor es el valor de micro, ¿verdad? Dividido entre la distancia 2, que es 0,2 metros elevado al cuadrado. Multiplicamos y dividimos. 9 exponente 9 por 2.5 exponente menos 6 dividido entre 0,2 elevado al cuadrado. Resultado 5,63 por 10 elevado a la 5 newton por coulomb. Ahora, para calcular la resultante tenemos que sumar estos vectores, ¿ya? Ambos vectores están apuntando en el sentido positivo del eje X, ¿ya? Hacia la derecha. Como ambos están apuntando en el sentido positivo, se supone que ambos vectores son positivos. Entonces hacemos una suma de vectores colineales. La intensidad de campo eléctrico resultante va a ser igual a la suma de ambos vectores. ¿Por qué?
porque ambos vectores están apuntando en el mismo sentido. Si estuviesen apuntando en sentidos contrarios, tendríamos que restar. Eso por vectores, ¿verdad? Entonces sumamos. La intensidad 1 que hemos calculado, 4,50 por 10 elevado a la 6, más la intensidad 2 que hemos calculado, 5,63 por 10 elevado a la 5. La suma nos da un resultado de 5,06 por 10 elevado a la 6 newtons sobre coulomb. Esa sería la intensidad resultante, ¿no?, del problema planteado. Veamos ahora un problema con gráficos. Vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. No te olvides que tenemos dos ecuaciones y generalmente esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver gráficos. Ya lo hemos demostrado en el anterior ejercicio. Y no olvidemos que la constante K en el sistema MKS o sistema internacional tiene un valor de 9 por 10 elevado a la 9. Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Ya? El problema dice: en la siguiente figura, calcular la intensidad de campo eléctrico resultante, R, en el punto P, en este punto. Acá tenemos un triángulo rectángulo. En este punto se encuentra la carga 1, que es positiva. Acá se encuentra la carga 2, que es negativa. Me están dando un ángulo de 30 grados y este lado mide 0,2 metros, ¿verdad? No conocemos esta distancia, a quien le hemos llamado distancia 1. Tampoco conocemos esta otra distancia, a quien hemos llamado distancia 2. Entre los datos me da la carga 1 es 3 nanocoulombs y la carga 2 es menos 2 nanocoulombs. La carga 1 es positiva, la carga 2 es negativa. Con esos datos quieren que calculemos la intensidad resultante. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es calcular las distancias, porque vamos a necesitar la distancia desde la carga 1 hasta el punto P, que no es 0,2, es otra distancia, ¿ya? Y de la misma manera vamos a necesitar también la distancia desde la carga 2 hasta el punto P, ¿ya? Que no es 0,2. Por lo tanto, vamos a calcular primero la distancia 1 y vamos a calcular la distancia 2. Lo vamos a hacer eso por trigonometría. Vamos a utilizar las funciones trigonométricas directas, ¿ya? Entonces, para ello, en el triángulo rectángulo necesitamos reconocer la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Si recordamos, la hipotenusa es el lado más largo. Distancia 1 entonces sería la hipotenusa. El cateto adyacente es el lado que se encuentra junto al ángulo. Por lo tanto, 0,2 metros sería el cateto adyacente. Y el cateto opuesto ya vendría a ser el otro lado, ya la distancia 2 en este caso. Primero vamos a calcular la distancia 1, la hipotenusa. Por teoría sabemos que el coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a reemplazar datos. Coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente. Hemos dicho que el cateto adyacente es 0,2 metros. ¿Ya? Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es nuestra incógnita, la distancia 1. En este caso tendríamos que despejar. Todo lo que divide pasa a multiplicar y todo lo que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, la distancia 1 va a ser igual a 0,2 metros dividido entre el coseno de 30. En la calculadora, 0,2 dividido cos 30, ¿no? Igual nos está saliendo redondeando una distancia de 0,23 metros. Esa es la distancia desde la carga 1 hasta el punto P. De la misma manera vamos a calcular también la distancia 2. Para ello vamos a utilizar la función tangente. La función tangente de cualquier ángulo siempre es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, tangente de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto. Nuestro cateto opuesto es la distancia 2. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente para nosotros 0,2 metros. Nuestra incógnita tiene que estar solita. Hacemos un despeje. Todo lo que divide pasa a multiplicar. Por lo tanto, la distancia 2 va a ser igual
a 0,2 metros por tangente de 30 grados. En la calculadora, 0,2 por tan 30. Igual, redondeando, el resultado sería 0,12 metros. ¿No? Esa es la distancia desde la carga 2 hasta el punto P. Como ya tenemos la distancia 1 y la distancia 2, ahora podemos calcular las intensidades. Y para ello vamos a trabajar primero en el gráfico. ¿Ya? Tenemos que dibujar los vectores. No te olvides que en el punto P hay una pequeña carga de prueba positiva. ¿Ya? Entonces tenemos que relacionarla. Primero la carga 1 con el punto P, luego la carga 2 con el punto P. Empecemos. La carga 1 es positiva. En el punto P se supone que hay una pequeña carga de prueba positiva, ¿no? Positivo con positivo habría una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión lo representamos mediante una flecha, ¿verdad? La pequeña carga de prueba quiere escaparse porque siente repulsión, ¿no? A esta flechita entonces de color verde le vamos a llamar intensidad de campo eléctrico 1, que es generado por la carga 1. Positivo con positivo, fuerza de repulsión. Mismo análisis ahora con la carga 2. Vamos a relacionar la carga 2, que es negativa, con el punto P, donde tenemos una pequeña carga de prueba positiva. Positivo con negativo hay una fuerza de atracción, pero quien siente la atracción es la pequeña carga de prueba. Ella quiere juntarse a la carga negativa. Dibujamos una flechita, un vector, y le llamamos intensidad de campo eléctrico 2. Esta intensidad se manifiesta gracias a la carga 2, ¿verdad? Entonces, como tenemos ya la intensidad 1 en el gráfico y la intensidad 2, ¿ya? Cada una de estas cargas generan esas intensidades. Lo que vamos a hacer es calcular esas intensidades. Primero nos concentramos en la intensidad 1, ¿ya? Va a ser igual a la carga 1. ¿Por qué? Porque la carga 1 es la que está generando este vector, esta flechita. Positivo con positivo, fuerza de repulsión. ¿Ya? La carga 1. Dividido entre la distancia 1 al cuadrado. Debemos utilizar la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto P. Y eso lo hemos calculado, ¿verdad? Es de 0,23 metros. ¿Verdad? Reemplazamos datos. La intensidad 1 va a ser igual a la constante K. 9 por 10 elevado a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Por la carga 1. En nuestros datos, la carga 1 vale 3 nanocoulombs. No te olvides que un nano es igual a 1 por 10 elevado a la menos 9. Por lo tanto, 3 por 10 elevado a la menos 9. Esto es en vez de nano, ¿no ve? Coulombs. Dividido entre la distancia. La distancia es 0,23 metros, que tiene que estar elevado al cuadrado. En la calculadora entonces 9 exponente 9 por 3 exponente menos 9 dividido entre 0,23 elevado al cuadrado. El resultado redondeando 510.40 Newton sobre Coulomb. Este Coulomb se elimina con un Coulomb de acá. Los metros cuadrados se van a eliminar con los metros cuadrados. Me va a quedar Newton sobre Coulomb. Ese es el valor de la intensidad 1, la flechita o el vector de color verde. Ahora vamos a calcular la intensidad 2. ¿Ya? La intensidad 2 es generada por la carga 2. Positivo, negativo con positivo, fuerza de atracción. Entonces debemos trabajar con la carga 2. Y la distancia 2, porque esa es la distancia que hay desde la carga 2 hasta el punto P. ¿Ya? Entonces la intensidad 2 va a ser igual a la constante K por carga 2, ella es la que la genera, dividido entre la distancia 2 al cuadrado. No olvidemos que la distancia 2 es de 0,12 metros, ¿no? Reemplacemos datos. La constante K, 9 por 10 elevado a la 9, Newton metro cuadrado Coulomb al cuadrado. Por la carga 2. La carga 2 es negativa, pero hemos dicho que los signos utilizamos en los gráficos para saber si hay atracción o repulsión. En la ecuación matemática no se utiliza. Por lo tanto, ponemos 2 por 10 elevado a la 9 coulombs. La carga 2. Dividido entre la distancia, 0,12 metros elevados al cuadrado. En la calculadora, 9 exponente 9
por 2 exponente menos 9 dividido entre 0,12 al cuadrado. Igual, el resultado que nos está saliendo es 1250 newtons sobre coulomb. ¿Qué tenemos ahora? Si dibujamos aparte, en el punto P hay dos vectores, un vector E1 y un vector E2. Ahí está, un vector E1 que es más pequeñito, 510, y un vector E2 que es un poco más grande, 1250, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer ahora acá es una suma de vectores, ya no son colineales como en el anterior ejercicio. Podemos aplicar el método del paralelogramo. Al aplicar el método del paralelogramo, dibujamos este mismo vector E2, ya, en forma paralela, ¿no? Y dibujamos este mismo vector E1 abajo, ¿no? En forma paralela, y vamos a obtener un paralelogramo, o si quieren un rectángulo agachado, un paralelogramo, ¿no ven? La resultante se dibuja desde el punto origen, en este caso el punto P, hasta el otro extremo diagonal, es decir, el paralelogramo se divide en dos triángulos, ¿verdad? Podemos trabajar con este triángulo que está aquí abajo o podemos trabajar con el triángulo que está ahí arriba. Al final estamos sumando E1 con E2, E1 y E2, ¿verdad? Vamos a poder calcular la intensidad de campo eléctrico resultante. Para ello utilizamos el teorema de cosenos. No se olviden que el lado que queremos calcular, eso hemos aprendido, ¿ya? La incógnita, el lado que quiero calcular, se relaciona con el ángulo que está al frente, ¿ya? Con el ángulo opuesto, no con los ángulos adyacentes. No me sirve este ángulo, no me sirve este ángulo, sino el ángulo del frente. Ese mismo principio tenemos que utilizar. Si yo quiero calcular la intensidad resultante, no me sirven los ángulos de esta esquina ni de esta otra esquina. Me sirve el ángulo que está al frente, 60 grados, si voy a trabajar con este triángulo. Si voy a trabajar con este otro triángulo, me sirve este ángulo, que sigue siendo 60. Este mismo ángulo se repite acá, ¿verdad? ¿Y de dónde sale eso? Sale de esta misma imagen, por si acaso. Si esta flecha, este vector, lo voy a transponer aquí abajo, ¿ya? Lo que voy a tener es este ángulo de 60 grados, ¿no ve? Entonces, eso es lo que estamos utilizando. Está saliendo del mismo gráfico original. ¿Qué dice el teorema de cosenos? Dice, la incógnita al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado, menos el doble producto de estos mismos lados multiplicados por el coseno del ángulo opuesto. Esta ecuación lo vamos a aplicar en nuestro gráfico, ¿ya? La incógnita al cuadrado, resultante al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado, E1 al cuadrado más E2 al cuadrado, menos el doble producto de estos mismos lados multiplicados por el coseno de su ángulo opuesto. En nuestro ejercicio, 60 grados. ¿Ya? Reemplazamos datos. La intensidad resultante al cuadrado va a ser igual entonces, en vez de E1 colocamos 510.40 newton sobre coulomb al cuadrado, más, en vez de E2 colocamos 1250 newton sobre coulomb elevado al cuadrado, menos 2 por E1, 510.40 por E2, 1250 por el coseno de 60. Lo que está elevado al cuadrado lo resolvemos. La resultante al cuadrado va a ser igual. 510.40 elevado al cuadrado es un número muy grande. Vamos a escribirlo en notación científica. 2,61 por 10 elevado a la 5 newton cuadrado coulomb al cuadrado. De la misma manera, más 1250 newton sobre coulomb elevado al cuadrado me sale 15,63 por 10 elevado a la 5 newton al cuadrado coulomb al cuadrado. Menos, dice la fórmula. Y en la calculadora vamos a anotar todo esto. 2 por 510.40 por 1250 por coseno 60. Igual. Y nos está saliendo 6,38 por 10 elevado a la 5 newton cuadrado coulomb al cuadrado.
porque Newton por Newton es Newton cuadrado, Coulomb por Coulomb, Coulomb al cuadrado. Al final podemos meter todos estos datos a la calculadora. 2,61 más 15,63 menos 6,38. Resultado, 11,86. Como todos están elevados a 10 elevado a la 5, se repite eso, ¿verdad? Newton al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Este cuadrado de la intensidad resultante pasa al otro lado en forma de raíz cuadrada. El último paso entonces es sacar la raíz cuadrada de 11,86 por 10 elevado a la 5 Newton cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿no? Y la resultante entonces es 1089,04 newtons sobre Coulomb, ¿ya? Lo que quiero que tomes en cuenta es que cada carga del problema siempre va a generar un vector. La carga 1 está generando un vector. La carga 2 está generando un vector. ¿Cómo se dibuja ese vector? Tomando en cuenta la dirección de las fuerzas de atracción y o repulsión. Positivo con positivo, fuerza de repulsión. Positivo con negativo, fuerza de atracción. Si dibujas correctamente los vectores E1, E2, E3, En, entonces tú vas a poder calcular el vector resultante. ¿Ya? Espero que esto te haya servido. Ahora te invito a que tú puedas resolver tus ejercicios. Nos vemos la siguiente clase.